Bueno, buen día, bienvenidos a esta charla. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy con una conferencia, Políticas orientadas y nuevos paradigmas en la actividad tecnológica del CONICET. El que va a dar la conferencia es el ingeniero Santiago Sacerdote. Una breve presentación de Santiago: es ingeniero industrial del ITBA, tiene un máster en formación para la acción política y participación ciudadana de la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad Rey Juan Carlos, y fue becario de la Fundación Carolina en España. En este momento es, desde el 2010, miembro del directorio en representación miembro del directorio de CONICET en representación del sector industrial, y desde el 2012 es vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET. Como representante del CONICET es desde el 2013 miembro del directorio y director general adjunto de YPF Tecnología Sociedad Anónima, es decir, de ITEC. Desde el 2006 al 2012 trabajó en la Unión Industrial Argentina, donde fue responsable por la promoción de la cultura de la innovación en el ámbito productivo, la difusión de demandas tecnológicas y oportunidades de innovación sectoriales y la vinculación de las empresas con las capacidades y recursos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y anteriormente fue consultor, desarrollando su experiencia como consultor de empresas en temas de industria y servicios. Creo que lo importante de esta presentación es resaltar que Santiago es una de las caras visibles del nuevo CONICET. ITEC fue un punto de inflexión en la historia del CONICET. ITEC, ese casamiento entre el CONICET e YPF para desarrollar temas tecnológicos, hizo que la T de CONICET comenzara a ser realmente una realidad. Así que como tal, le doy la bienvenida y los dejo con él. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a la organización por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir en forma abierta algunas ideas y conversar, si nos dan unos minutos también con preguntas. Hace unos días había preparado una presentación sobre esta temática de las políticas orientadas y los nuevos paradigmas que se están viviendo en CONICET respecto a la actividad tecnológica. Y ayer, cuando repasaba las ideas, en realidad hay un concepto de fondo del cual que explica muchos de los ejemplos que después vamos a desarrollar, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado, en el desarrollo, no como un rol observador y promotor de políticas, sino en este tiempo como un rol de actor del desarrollo. Y el desarrollo productivo podría ser analizado desde múltiples dimensiones. Posiblemente en todas las dimensiones podamos concluir que el Estado tiene un rol protagónico, un rol principal. Sea en el desarrollo de infraestructura, sea en la promoción de la educación. Yo me voy a centrar hoy específicamente en el rol en el ámbito de la política científica tecnológica. Posiblemente todos sabrán, hay muchas experiencias en la historia sobre experiencias en las cuales el desarrollo productivo han sido traccionadas por un avance científico-tecnológico y en las cuales el Estado ha tenido un rol protagónico. Y esto, que sobran los ejemplos, tiene que ver porque el Estado es generalmente el que pone el foco en el largo plazo, el que identifica desarrollos de alto potencial, es el que tiene y pone a disposición capacidades necesarias para abordar estos desafíos, capacidades que son públicas. Es el que tiene generalmente mayor predisposición para hacer una inversión de riesgo y asumir los desafíos, y también porque tiene la vocación de socializar los beneficios. Este combo de razones son los que han llevado históricamente al Estado, en muchos casos, a ser promotor de un avance científico tecnológico que lleva a un desarrollo que a veces es regional o a veces es nacional. Y estas ideas de un Estado que impulsa la generación y aplicación de conocimiento científico-tecnológico para desarrollar
para impulsar un desarrollo productivo. Es una idea obvia, evidente, pero muchas veces ha estado ausente hasta hace no más de 10 años en la agenda o como lógica de funcionamiento en nuestro país. Podemos decir que recién en 2003 se revaloriza y recién ahora toma real cuerpo de implementación. Y esto tomémoslo como algo necesario, algo evidente, decíamos, necesario que el Estado tenga este rol, pero yo quería agregar un concepto nuevo de esta época que se superpone sobre esta realidad y que tiene que ver con la dinámica propia de los sectores productivos. Hoy los sectores productivos están inmersos en un ambiente competitivo más dinámico de lo que era hace más de 10 años atrás. Los tiempos son más cortos, las capacidades propias de las empresas se vuelven obsoletas más rápidamente y eso está llevando a las empresas aquí y en cualquier lugar del mundo a tener modelos que se llaman de innovación abierta, donde se reducen en términos internos sus capacidades centrales, justamente se concentran en lo que saben hacer y buscan complementarse en estructuras externas para los procesos de innovación. Entonces ahí se revaloriza los espacios públicos de I+D, aquellos lugares donde esto esté más fortalecido, va a ser más ágil y más potente la dinámica del propio sector productivo que se complementa en estas capacidades públicas y nacen nuevos espacios colaborativos y modelos de asociación con la academia y el ámbito empresarial. Y entonces pasamos a tener un Estado que empieza a ser protagonista del desarrollo productivo, ya no como promotor externo, sino como protagonista, como socio de las empresas o de los sectores productivos en sus procesos internos de I+D. Si miramos un poco la realidad de nuestro país, tenemos que ser conscientes que en estos últimos 10 años todo el sistema científico ha sufrido una profunda transformación estructural, yo les diría. Y si analizamos cuáles son las políticas que han impulsado el desarrollo o que han motorizado esta transformación, ahí uno puede tener un análisis de esa política científica tecnológica desde una perspectiva más estática, más intelectual, si se quiere, que es si existe o no un plan que está orientando la acción, qué calidad tiene el plan, poder hacer foco en qué instrumentos se están impulsando, etcétera. Eso es cierto, eso se puede hacer. Yo quisiera rescatar de este proceso la dinámica que está de fondo. Es decir, cuál es el esfuerzo que se está haciendo desde todos los ámbitos para dar sentido y orientación del por qué hacemos esto y entender, valorar cómo está impactando en el comportamiento de las personas que son parte del sistema. Hoy la política científica, en mi opinión, es una política de Estado, pero no lo es solo porque haya un plan o porque pueda existir una ley de financiamiento que también sería necesario tener, sino porque hay 500.000 personas o más que están inmersas en todas las instituciones, en las universidades, en los organismos, en el CONICET, en todos, que hoy comulgan con una idea y toman todos los días decisiones en ese sentido. Esa sensación ese dinamismo interno de la comunidad es lo que yo creo que le da más sustentación a esta política en el largo plazo. Si tuviéramos que resumir cuáles son las líneas generales de esta política, creo que hay dos ejes de transformación principales. Uno está buscando cambiar las capacidades y la actitud de los actores. Las capacidades en términos, bueno, este sistema era muy débil, tenemos que fortalecerlo. Hay todo un conjunto de iniciativas tendidas a fortalecer las capacidades del sistema y también cambiar la actitud, es decir, la orientación de esos recursos al entorno para conocer y poder dar respuesta a las necesidades y oportunidades en general de la sociedad. Y la otra línea, creo yo, de la política general tiene que ver con un cambio en el modelo de interacción de los actores, con mayores espacios para la articulación público-privada, por estos esquemas de complementación que decíamos, también entre organismos del sistema. Los organismos empiezan a entender, después de muchos años, cuál es su rol específico en un entramado de instituciones. Si uno está para formar recursos humanos, si otro está para trabajar con el pequeño productor, si otro está para trabajar con la pequeña industria, etcétera, ¿no? Y también espacios de complementación para ejecutar los proyectos tecnológicos. En términos de fortalecimiento de capacidades,
mucho se dice, acá resumo simplemente algunos números respecto al CONICET, uno de los organismos del sistema, pero estos se reproducen en la mayoría de los organismos. En el 2003 el CONICET tenía un presupuesto poco mayor a 200 millones de pesos y este año 3.400 y viene creciendo. Más allá de los aspectos en términos constantes o de el cambio del valor de la moneda, hay un aumento 17 veces del presupuesto del CONICET. Eso es una gran apuesta de la sociedad a fortalecer un organismo que empieza a ser base del resto de los organismos del sistema, dándole un sustento al país de una reserva de capacidades insertas en espacios distintos donde se hace investigación. El número de investigadores también obviamente se multiplica más de 2 veces y está creciendo a una tasa del 10% por año. Es importante crecer al 10% por año, es un desafío porque hay que darle infraestructura, hay que darle el financiamiento para investigar, hay que crear los espacios de trabajo, hay que gestionar los procesos internos, etcétera. Es un desafío enorme mantener esta tasa de crecimiento del 10%. Este año ingresarán más de 800 investigadores al CONICET. Hay que tener más doctores en todo el país y eso implica en todas sus dimensiones, no solo para trabajar en la carrera del CONICET, ser absorbidos en las universidades y en el entramado productivo en general. El CONICET hizo un esfuerzo, ha aumentado 4 veces su número de becarios. Uno podría decir que esto podría seguir creciendo a una tasa mayor que la tasa de crecimiento de investigadores porque la sociedad los necesita. Tenemos que interactuar mejor con todo el sistema para poder facilitar la inserción de los doctores en todo el ámbito económico y social del país. Y también se va consolidando la institucionalidad, creando unidades ejecutoras que prácticamente ya se duplicaron respecto a las que había hace pocos años. Y el desarrollo de nuevas obras. Es decir, hay una clara apuesta del Estado Nacional de fortalecer las capacidades para la investigación. De nuevo, estos son números del CONICET, se replican en muchos de los otros organismos y universidades. Y también la otra línea, hablábamos de la orientación de los actores. Si el CONICET tiene 55 años y siempre ha sido asociado con un ámbito de excelencia académica, pero creo que también ha pasado muchos años por autoprotección, en muchos casos, ensimismado en hacer ciencia de calidad sobre temáticas que la propia comunidad se planteaba. Y eso es válido, es necesario porque necesitamos tener buenos científicos, pero también es cierto que necesitamos poder aplicar esa ciencia de calidad, esos conocimientos a las necesidades y oportunidades que se requieren para el desarrollo del país. Este es el cambio de orientación por el cual se motiva la presentación de hoy, que es cuáles son el set de políticas orientadas para atender las necesidades y oportunidades del país desde el conocimiento. Si tuviéramos que resumir las políticas, al menos que desde CONICET se están implementando en estos cortos 2 años que mencionaba Eduardo recién, claramente necesitamos una masa de recursos humanos mayor involucrada en actividades orientadas y en desarrollo tecnológico. Hay muchos investigadores que trabajan en esto, creo que ellos son todavía en términos relativos insuficientes, tendríamos que poder movilizarlos en mayor medida a querer aplicar su conocimiento a atender estas oportunidades y sus necesidades. Entonces, la primera línea tiene que ver con cómo ampliamos la base de personas que se involucran en este tipo de actividades, aunque sea parcialmente. La segunda tiene que ver con cómo confirmamos espacios de trabajo, centros específicos, donde esto se dé en forma más dinámica. Se está dando desde los propios institutos, algunos con muchísimos años de antigüedad, pero bueno, la dinámica de la transferencia de la innovación requiere a veces espacios nuevos, espacios donde la lógica de funcionamiento sea distinta. Entonces estamos creando un nuevo universo de institutos regionales o temáticos en los cuales creemos hacerlo crecer donde la transferencia sea algo más natural y propia de la vida del instituto. Recursos humanos, lugares de trabajo y el financiamiento para la investigación. El financiamiento tradicionalmente, de nuevo, en la ciencia argentina, orientado por las preguntas formuladas desde el propio sistema. El Estado aparece proponiendo una serie de temas prioritarios, estratégicos, y poniendo financiamiento complementario para que eso sea así.
Entonces, las políticas apuntan a tener una masa mayor de recursos humanos, un ambiente, un lugar de trabajo específico para hacer esto y colocar financiamiento específico para atenderlo. Y dentro de lo que las políticas de ampliación de la base, aquí hay algunas nomás, el primer cambio después de muchos años de CONICET es abrir un espacio nuevo para, en todas sus herramientas, que pueden ser cargos de carrera, becas doctorales, becas postdoctorales, ahora también en financiamiento de proyectos, para los temas que el país define que son los temas estratégicos. Nos basamos en el Plan de Ciencia y Tecnología, no lo voy a abordar ahora, pero tiene 5 áreas: agroindustria, energía e industria, salud, ambiente, desarrollo sustentable, desarrollo y tecnología social. Dentro de ese universo de áreas hay una serie de punteos específicos donde el Ministerio ha ido profundizando cuáles son dentro del área de salud las áreas específicas que requieren desarrollo de conocimientos. Entonces, en el área de agroindustria es todo el mundo de la producción de alimentos, la actividad de agricultura familiar, la producción de los recursos forestales. También tenemos en el área de industria las biorefinerías de energía, el uso racional de la energía, la generación y acumulación de distribución. Si uno hace un repaso de los 22, creo que son punteos de aquí, algunos por estar descritos en forma general, otros por ir al detalle, uno puede ser crítico, pero creo que empieza a haber un camino de priorización, no quedando muchas cosas por afuera, ¿no? Solo por decir alimentos cubrimos un gran universo de necesidades y oportunidades en el territorio, en la mayor parte de nuestro territorio, el capítulo de la energía, las prioridades de la salud. Quizás falta ver específicamente cuáles son el cómo y dónde está apretando el cuello de botella, cuáles son los desafíos a futuro que hoy plantean el desarrollo de conocimientos. Este año, esta metodología la aplicamos en los últimos 2 años y este año, en la convocatoria que está saliendo hoy o ayer, se avanza un paso más y se profundizan algunas líneas específicas para el desarrollo en este caso, de becas doctorales, ¿no? Entonces, dentro de producción de alimentos nos interesa el mejoramiento genético de las semillas, el desarrollo genético y la sanidad y la inocuidad para sistemas de producción de carne, vacuno, aviar, etcétera. Esto, de nuevo, es el Ministerio que está haciendo mesas de implementación del plan y va profundizando la política. Posiblemente el año que viene haya una versión todavía mejorada y el sistema vaya encontrando o haya agregado si hay algo que haya quedado fuera. Pero la lógica, de nuevo, en cada uno de estos temas, lo mismo para ambiente y desarrollo sustentable, en términos de manejos hídricos, remediación ambiental, empieza a ser generar un espacio donde la comunidad sepa que al país le interesa desarrollar conocimientos de un determinado universo de temas que son estratégicos. Desde CONICET nos toca formar los recursos humanos, promover la formación de doctores, el desarrollo de investigaciones en este tema. Y esto se complementa para ampliar la base de gente que trabaja en temas, en temas orientados y en desarrollo tecnológico, atrás del concepto de los proyectos de desarrollo tecnológico y social, que son los PDTS, que no voy a entrar en detalle hoy cómo es la lógica interna, el CONICET coloca becas postdoctorales. Es decir, nos interesa que si hay proyectos de desarrollo tecnológico y social en el país, sean de CONICET o sean de otro lado, podamos promover que doctores, es decir, gente que ya tiene su doctorado, se inserte en ese ambiente. Generalmente los PDTS son proyectos en una asociación con una empresa que plantea un desafío concreto. Son oportunidades únicas de implementación y de generación de una tecnología en la cual un doctor puede terminar de formarse o eventualmente plantear una línea de investigación complementaria a la ejecución de ese proyecto y ampliar el universo del desarrollo de la tecnología. Apostamos a que las becas postdoc, que son ventanilla permanente y hasta ahora no tenemos cupo, así que todo lo que pueda generarse, sean del ámbito CONICET o de otros organismos, están disponibles. Estamos trabajando en desarrollo específicamente de los doctores en ingeniería, poniendo un incentivo con la SPU para que haya un universo de becas en ingeniería más grande. Los temas que parecen prioritarios para el país, sean ingeniería o muchos de los otros que hemos dicho, para que tengan una noción, todos los que se presentan a carrera o a ingreso o a becas y son recomendados, generalmente ingresan. Es decir, no es que estamos eventualmente evitando que alguno se presente. En muchas de estas disciplinas, en física y en otras aplicadas, lo que nos falta es mayor presentación de casos
a doctorado. Y ahí es donde tenemos que trabajar en forma complementaria con todo el resto del sistema, con las universidades en la formación. Pues está claro que nosotros podemos tratar de orientarnos, pero necesitamos que todo el sistema se oriente en la misma dirección. Entonces, seguimos con las becas cofinanciadas en empresa, estamos promoviendo estadías en empresas tecnológicas, que los que se están formando de doctorado tengan una experiencia de trabajo en una empresa tecnológica y una mayor propensión a que los investigadores también tengan un involucramiento dentro de las empresas. Es decir, este es un universo y después habrá otras iniciativas que surjan del CONICET o que alguien nos proponga hacer. Estamos abiertos a escucharlas y todas apuntan a cómo ampliamos la base de recursos del sistema que trabajan en temas orientados y en temas de desarrollo tecnológico. Respecto a la consolidación de los espacios específicos para el desarrollo de este tipo de actividades, claramente el CONICET tiene una matriz de distribución todavía concentrada en el eje Rosario, Santa Fe, La Plata, Buenos Aires, algo en Córdoba, Mendoza y alguna otra localización. Eso responde a muchos factores históricos, también responde a una distribución de la población y una distribución de la economía. Pero cuando comenzamos hace un par de años, uno podía plantearse decir qué tipo de política científica voy a realizar. Y si uno hace ciencia por la ciencia, posiblemente la conclusión hubiese sido hacer 4 grandes centros de 2.000 personas con el mejor equipamiento y buenos edificios y competir con el mundo. Tampoco habría que preguntarse si tiene sentido seguir creciendo al 10% y tener 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 investigadores que trabajan en esa lógica cuando la inversión pública requiere, nos necesita dando soluciones. Y si uno trabaja entonces por atenderlas también, ¿no?, sin desatender lo otro, que consideramos que es la base para poder realizar lo segundo. Es decir, esto segundo está subordinado a tener una buena base científica y que seguirán promoviendo el CONICET y ampliándola. Todo lo que empleamos está en ese sentido. Pero si queremos trabajar para tener oportunidades y necesidades, esas están en el territorio. Tenemos que poder tener un balance territorialmente más equilibrado de las capacidades. Y ahí surgió la idea de los CIT, que son Centros de Investigación y Transferencia, donde es difícil tener un instituto donde no hay gente, no puedes tener gente, llamarla a ir donde hay un instituto. Esa fue la encrucijada por siempre del CONICET en este tema. El CIT es una apuesta a consolidar grupos de investigación en lugares donde el CONICET no tenía presencia institucional. Después voy a desarrollar un poco esta idea. También otras acciones de erradicación en otras localizaciones, sin la figura del CIT, pero con la misma lógica de funcionamiento. Estamos avanzando con otros organismos en un espacio interinstitucional para tener unidades que apunten al desarrollo regional, con el INTA, por ejemplo, o también con otros, y con el INTA también, en centros de referencia nacional, donde haya una necesidad de desarrollar un único centro nacional en la temática. Estamos promoviendo hacerlo en forma interinstitucional y hacer una apuesta entre todos. Por ejemplo, en el caso de una planta para el escalado de vacunas, que después voy a desarrollar alguna idea. Y también estamos avanzando en una idea respecto a reorganizar las capacidades en términos de unidades tecnológicas. También después voy a desarrollar ahí. Es decir, cómo nos organizamos, ya no solo los recursos humanos, para poder tener una lógica de funcionamiento distinta en centros donde la transferencia sea una dinámica más frecuente. Y respecto a la investigación, creamos una herramienta nueva que se llama PIO, Proyecto de Investigación Orientada, que son nuestros tradicionales PIP, pero donde la temática se fija desde afuera. Es decir, cuando hay un socio que está queriendo desarrollar investigación en una temática que le preocupa, por ejemplo el SENASA, que dice Escherichia coli, me interesa que se desarrolle en forma más intensa, coloca algo de dinero más lo del CONICET y se trabaja en un proyecto de investigación en temáticas orientadas. Y se complementa con los PICT Plan, que van en la misma línea de la agencia para el Plan 2020. Es decir, empieza a haber un universo de fondos para la investigación en estos temas. Decía algunos ejemplos. Queremos promover que haya capacidades donde están las necesidades y las oportunidades. Los CIT, que es lo que le comentaba recién, ya son 8, está abierto que sean más. Entender que el CIT es una unidad ejecutora en lo formal, pero es un proyecto de erradicación. Y la particularidad es que en estos lugares la propuesta es investigar sobre lo que tiene sentido para el desarrollo local. Entonces, en Jujuy
se trabaja sobre el litio y la geotermia, o los cultivos andinos, o la biología de la altura, en Comodoro Rivadavia respecto a las energías del mar, en Entre Ríos Alimentos, en Formosa la ganadería subtropical y así. ¿Para qué? Para poder tener en esos lugares una masa crítica y que sea un lugar de referencia. Si no logramos que en ese lugar se alcance ciencia de calidad en ese tema, siempre van a correr como segunda opción para los mejores grupos de investigación. Eso requiere dar no solo capacidad, sino institucionalidad. Por eso que el CONICET hace los acuerdos con las universidades en este tema. Y respecto al desarrollo tecnológico, mencionaba recién Eduardo el caso de ITEC, no es el único. ¿A qué responden este tipo de ejemplos? Tradicionalmente el CONICET fue un espacio de generación de conocimiento, y cuando ese conocimiento se lograba, tenía algún potencial de aplicación, se lo protegía obviamente con patentes y se buscaba ver quién le podía interesar esa patente. Esa lógica de generación y transferencia, que es propia de hace muchos años, esto se ve en cualquier universidad o centro de investigación del mundo, está pasando a una nueva fase, que es cómo la institución trata de valorizar ese capital que tiene en esos activos de propiedad intelectual, porque tampoco tiene sentido tenerlo si no tienen una aplicación concreta, y se involucra en la acción de la implementación, es decir, en la acción del desarrollo tecnológico en la fase siguiente, posterior a la patente, en sociedad con otros actores que son los interesados en llevar ese camino después al mercado, y si es necesario se involucra también en la creación de empresas de base tecnológica. Ese es el cambio de paradigma que estamos queriendo impulsar, salir de una situación de oferta a una situación de actores, ¿no? ITEC es un ejemplo, decíamos recién, nace por factores que también exceden al CONICET, pero donde el CONICET de alguna manera estaba preparado para poder asumirlo, que es, bueno, nos queremos involucrar en una empresa que pueda desarrollar conocimiento aplicado y atender las demandas que el gran proyecto YPF y compañía, porque YPF tiene una parte de los yacimientos no convencionales, pero el otro 50% está en manos de otras compañías. Es decir, cómo aportamos tecnología nacional, tecnología desde las capacidades nacionales, para aprovechar y potenciar esta oportunidad de desarrollo del país. Daría para hablar un rato largo sobre ITEC. Como ejemplo, lo que digo es que ITEC nace como una apuesta de YPF y del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CONICET, y tiene todo el área de I+D que tenía YPF, más toda la apuesta que podamos hacer por convocar a nuevos investigadores a formar parte. Hoy tiene más de 120, 130 personas. Aspiramos, en esa foto hay la imagen del edificio que ya está en construcción en Berisso, a que ahí haya un núcleo de investigadores también de CONICET. El CONICET y las universidades están invitadas en términos generales, sus institutos que no están en la zona, a seguir participando. Hoy la mitad de los investigadores CONICET que están involucrados en ITEC está dentro y la mitad está afuera, y esa lógica seguirá funcionando. ITEC necesita 250 personas que van a estar ahí, más otro tanto más que van a estar en otros lados, en sus proyectos de desarrollo. Entonces es un ejemplo donde estamos, para que esto sea posible, el CONICET tuvo que hacer un montón de transformaciones internas de normativa y de regulaciones y de incentivos y de formatos de evaluación, etc. Es decir, lo que parece hoy fácil de implementar requirió un largo proceso de adaptación que todavía está ajustándose. Entonces, esta transformación interna es la que buscamos reproducir en otras áreas de conocimiento, y estamos queriendo implementar el mismo modelo, decíamos, en un espacio que se llama Centro de Desarrollo Bioterapéuticos, en un espacio interinstitucional, con la Universidad de San Martín, con el ANLIS, con el INTA, con el INTI, todos juntos, con la misma lógica, en el área porcina, en una empresa que posiblemente se llame Bioporc, o con algún otro formato, en biotecnología vegetal, en microelectrónica. No todo tendrá la dimensión de ITEC. ITEC es realmente una apuesta de gran tamaño, pero la lógica de funcionamiento sea la misma. Hay áreas estratégicas del país en las cuales salimos de la fase de transferencia pasiva a un rol activo, involucrándonos como institución y con nuestros investigadores. La reorganización en unidades tecnológicas, esto es algo que está en proceso. Lo que nos interesa aquí es poder facilitar a la demanda a entender cuáles son las capacidades que están en CONICET. Es difícil hablar con un
una cámara sectorial o con decirle, bueno, mira, yo tengo un grupo que está en el instituto tal, después hay otro que está allá, hay alguien suelto que está en otro lado. Que los títulos de los institutos hacen referencia a otras cosas. Si nos gustaría poder presentarle la oferta en términos de una unidad tecnológica temática, ¿no? Esto es algo que está en proceso de implementación. Y nos decíamos socios de las empresas, son muchos los proyectos de desarrollo tecnológico en implementación. Y bueno, hacen un mecanismo de funcionamiento en el cual querríamos estandarizar en general. Es decir, la empresa o el sector productivo que plantea una demanda, un grupo que busca darle respuesta, la institución que se involucra y nos sentimos socios del proyecto. Esto está inserto también en proyectos como ITEC, donde la base es trabajar por proyectos. Y respecto al funcionamiento interno, algunas ideas sueltas nomás para ir cerrando. En el área de transferencia nos buscamos también un cambio de paradigma respecto a las lógicas internas. Necesitamos instalar un CONICET mucho más volcado a las oportunidades y necesidades de la sociedad, donde haya un espacio y se valorice la actividad orientada, y esto tiene que ver con la evaluación. Daría para hablar también un rato largo. Ustedes saben que hay todo un proceso de evaluación nueva respecto a quienes se dedican a este tipo de actividades. Nuestra intención es que sea valorada y hasta ahora ha sido implementado en el formato de los PTS para su informe anual, su informe reglamentario, y se irá extendiendo a las otras dimensiones de la evaluación. Es decir, que se valore la actividad no solo desde la evaluación, sino también desde el reconocimiento de la propia comunidad. Decíamos, impulsor activo de proyectos de desarrollo tecnológico. Queremos asociar el nombre CONICET al de desarrollo de tecnología. Lo estamos haciendo y no lo estamos pudiendo comunicar. Eso es lo peor de la situación. Ser socio estratégico de las empresas en su actividad I+D. Obviamente, concentrarnos en servicios de alto valor y tener mayor capacidad de respuesta y poder contarlo mejor. Algunas acciones concretas respecto a esto. Para estar más volcado hay que transformar las estructuras de transferencia, y ahí estamos en la implementación de oficinas de vinculación en los distintos CCT del país. Acá la idea conceptual, para dejarle más allá del texto, es buscamos acercar el CONICET al territorio. Entonces, tradicionalmente en los espacios de transferencia de una universidad en cualquier territorio es salir a ofrecer lo que tienen como capacidades propias. Eso va a seguir existiendo. Lo que nos interesa es llegar a las oportunidades de un territorio, por ejemplo, en el área de Tucumán, con todo el CONICET. Y si la necesidad reimplica que la solución venga de un instituto de materiales como el INTEMA Mar del Plata o alguien de biotecnología de Santa Fe, estemos en condiciones internas de formar una red que traiga la solución. Bueno, esto está en proceso. También de la red ya hay 7 oficinas. También necesitamos mayor información para actuar. No están planteadas cuáles son las oportunidades que tienen los sectores productivos por delante en su planificación estratégica. Esto tenemos que trabajarlo con los sectores y en conjunto con las universidades en el territorio. Necesitamos esa información. Si queremos especificar y bajar al detalle los temas estratégicos, necesitamos que los sectores especifiquen también cuáles son sus demandas. Uno, por ejemplo, ve el Plan Industrial 2020 y dice, bueno, hay sectores dentro del sector, el sector del calzado, dice en 2020 queremos llegar a 200 millones de pares de calzado. Bueno, ¿cuáles son los químicos, los materiales? ¿Cuáles son los requerimientos de formación, inclusive de personal? Falta detallar mucho más. Y esa información es la que recibe el sistema para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a futuro. Esa información externa hay que elaborarla, y también necesitamos una mejor información respecto a las capacidades propias. Hoy está mucho más organizado en los llamados technology cards o cartas de presentación de la tecnología. Para impulsar proyectos de desarrollo, no importa la lógica interna de funcionamiento, estamos colocando fondos específicos para proteger mejor la propiedad intelectual, ser más cuidadosos. Hay mucho que se transfiere en forma de papers, hay que transformar esa cultura interna, poder cuidar. Antes es posible publicar, pero es posible primero hacer un análisis previo. También hay que invertir, porque el sistema de patentes en el mundo se ha multiplicado por 10 en los últimos años, el costo por patente. Es decir, es un juego cada vez más exclusivo, necesitamos poder seleccionar bien qué es lo que se va a patentar, empujar proyectos, empujar iniciativas que tengan potencial de desarrollo tecnológico y eventualmente participar en empresas, decíamos. Para trabajar con las empresas es un proyecto de I+D.
trabajar con ellos identificando los desafíos tecnológicos y salir de este esquema de oferta-demanda. Es decir, salir de un esquema donde decir, ¿qué tenés vos que me sirva a mí? Para sentarnos juntos mirando al futuro y decir, bueno, ¿cómo juntos abordamos este desafío que tenemos por delante? A través de convenios es el formato usado. Para tener mejores servicios hay que trabajar con la comunidad en especializar los servicios, hay mucho equipamiento nuevo, hay que tener mejor registro de y poder gestionar los procesos internos de transferencia, hay mucho cambio de normativa, estos son aspectos internos de mejora. Y uno de los que más me preocupa también es el de la comunicación, porque la sociedad está haciendo una fuerte inversión en todas nuestras instituciones respecto al desarrollo de capacidades, y lo peor de todo, hay muchas actividades que estamos pudiendo hacer y no le estamos pudiendo comunicar en forma, para mí, suficientemente buena respecto a cuáles son las soluciones concretas que ya se están implementando y casos de buenos desarrollos o iniciativas. Entonces estamos por lanzar, por lo menos del ámbito de CONICET, un nuevo espacio web donde todo esto va a ser más fácil de exponer. Para cerrar algunos números, el CONICET del año pasado, la facturación de transferencias fue de 70 millones, viene creciendo una tasa importante, solo 28%. 70 parecería poco. El otro día estábamos con la gente de la Max Planck, el presidente de la Max Planck. Claro, es una institución distinta, hace ciencia básica, pero en términos relativos los porcentajes de transferencias son infinitamente menores a la masa de recursos globales de la institución. 70 millones de pesos en términos internacionales, en términos relativos al presupuesto de CONICET, es un número, empieza a ser un número importante, y hay mucho también que todavía no hemos podido conocer para poder transferir y comentar hacia la sociedad sobre lo que estamos haciendo. Obviamente la transferencia atiende muchas pymes, 93 patentes en un año es un gran número. También en términos internacionales esa tasa viene creciendo, la cartera de patentes también. Trabajamos por convenios, en la creación de nuevas empresas, en la creación de oficinas de vinculación tecnológica y en ordenar esas demandas de la sociedad. Así que bueno, esta es un poco la foto de hoy de las políticas orientadas y de los nuevos cambios de paradigmas internos que estamos queriendo impulsar en CONICET. Quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, una es más vinculada por ahí un tema menos que incumbe menos su trabajo, pero como lo mencionó mucho, que es la cuestión de recursos humanos, usted dijo que el número de investigadores se duplicó en los últimos 10 años, así como los metros cuadrados construidos, pero los becarios se cuadriplicaron, ¿sí? Y ayer el doctor Sirkin también mencionó este incremento de recursos humanos, sobre todo en cuanto a becarios. Yo conozco un poco el caso francés, en el cual hoy en día están como en una decadencia en el sistema científico porque se han producido muchos doctores, muchos postdoctores y realmente no tienen un lugar donde trabajar luego. Yo sé que ustedes están trabajando en generar estos espacios para ubicar a los doctores y a los postdoctores, pero a mí lo que me preocupa es la falta de simultaneidad entre ambas situaciones, ¿sí? Porque eso en la generación nuestra genera mucha frustración, ¿sí? Entonces a mí me gustaría saber cómo ustedes encaran ese tema. Y por otro lado, ustedes también, la otra pregunta, usted mencionó que ustedes están impulsando la diversidad de capacidades y actividades de los actores del sistema científico y la articulación con el entorno, ¿sí? Mi pregunta es cómo colaboran con el sistema científico para que pueda relacionarse con el sistema, con la industria, porque son realidades muy diferentes las que viven unos y otros, ¿sí? Yo conozco el tema de las plataformas tecnológicas y en particular cuesta mucho para gente que está anclada en el sistema público relacionarse con el medio privado. Y me parece que el CONICET tendría que jugar un rol más importante en ese aspecto. Esas son las dos preguntas. Bueno, respondo las dos en forma resumida. Los números de crecimiento que parecerían desparejos, ¿no? Entre 1 por 4 y otro por 2, tiene que ver también el punto de partida. En el 2003 no había casi becas en relación a la masa de investigadores que ya se tenía en esa época. Nosotros llevamos, por ejemplo, una relación que es becario por investigador, ¿no? Estaba muy atrasada en ese momento.
y creemos que la tasa de becarios por investigador que hoy ya tiene la comunidad CONICET, es un número adecuado que deberíamos tratar de mantener hacia futuro. Es decir, la proyección de crecimiento al 2020 debería mantener las proporciones de crecimiento de becario e investigador en estas dimensiones. No es que cada vez vamos a producir más doctores respecto al número de investigadores. Respecto a la empleabilidad de los doctores que se están formando, tendría que mostrar los números específicos, no los tengo aquí, pero no están, es decir, el CONICET, gran parte de los doctores que se forman por año están ingresando a la carrera. De los 1.100 del año pasado, creo que eran 950, estaban con las distintas ventanillas y pudiendo ingresar a la carrera de investigador. Creo que lo que estamos tratando de instalar es un paradigma en el cual el doctor sea un recurso valioso para la sociedad, ¿no? Es cierto que a algunos les toca vivir esta época donde ese paradigma todavía no existe. El año pasado, no, este año, a principio de año, hicimos un esfuerzo adicional para salir a rescatar todavía más doctores que habían sido recomendados y no habían podido ingresar, colocando 270 becas nuevas, ¿no? Es decir, y cada vez que lo podamos hacer, vamos a poder tratar de capturar esos recursos que la sociedad argentina está buscando formar y de alguna manera no le puede dar cabida, al menos desde los espacios públicos, ¿no? Entonces, creo yo que si también el sistema empieza a buscar desde la formación de los doctores, empezar a entender dónde están las señales de oportunidad, ¿no? Creo yo que los temas estratégicos son un espacio bien claro donde está puesta la apuesta, que la gente que quiera formarse también empiece a dirigirse desde la base hacia esos temas. Y ahí van a encontrar, creo yo, al menos en estos 2 años por venir, y esperemos que siga mucho más, oportunidades de permanencia, o de oportunidades de carrera y oportunidades de... En nuestro caso, en las convocatorias últimas, en temas estratégicos, todos los recomendados ingresaron. En becas, en ingreso a carrera, en becas postdoctorales, en becas doctorales. Entonces, es importante que la comunidad lo sepa para poder también orientarse al momento de presentación de becas, ¿no? Sí. Había una segunda pregunta corta que era respecto a la dinámica de articulación con la industria. Está claro que el país no tiene espacios de articulación muy buenos entre sí, entre los distintos actores. Cuando uno mira el desarrollo regional, o salgamos del ámbito de Buenos Aires, en cualquier territorio del país, se confluyen instituciones de distinto tipo, una agencia de desarrollo, la universidad local, organismos nacionales como el INTA, el CONICET, la UTN y la Universidad Nacional, a veces hay más de una. Es decir, se requieren espacios comunes. No me parece que una de las instituciones tenga que cumplir un rol de tratar de abarcar a toda la comunicación. Justamente la lógica debería llevar a decir, bueno, ¿cuál es el plan de desarrollo de un determinado sector, de un determinado sector productivo y de una determinada región? ¿Y cuál es el rol que cada una de las instituciones va a cumplir en ese plan? Así todo, creemos estar haciendo una apuesta especial de crear estas oficinas de vinculación y de incorporar y formar gente especialmente dedicada a entender estos dos mundos y poder comunicarlos, ¿no? También yo creo que así como estamos haciendo el esfuerzo del sector científico por mirar hacia afuera el entorno y tratar de generar respuestas, el sector productivo tiene que generarse hacia adentro espacios donde explicite también sus planes de desarrollo y sus desafíos a futuro. Eso es lo cual estamos invitando a hacer, ¿no? Si podías mencionar, si te acordás, alguna de las CBT, el tema sobre el que trabajan, y si alguna está ligada a la energía, por ejemplo. Energía... un tipo de energía, aunque sea... A ver, yo le mencionaba que había 4 casos del tipo ITEC y 22 CBT en formación, ¿no? Los 4 casos son casos institucionales. El CONICET está queriendo formar una empresa en un determinado tema. La idea es, vos conocés muy bien ITEC, nosotros sentimos para CONITEC un espacio, es nuestra empresa, es la empresa de todos, pero digamos, para CONICET, todo lo que podamos tener aplicación en el ámbito de la energía es nuestro canal natural de aplicación, de poder llevar al mercado. Tenemos reuniones periódicas donde decimos, tal investigador dice que tiene tal cosa, ¿por qué no habla con la línea? Y si tiene valor, lo adoptamos y si no, queda ahí. Es decir, en el ámbito de la energía empieza a ser el canal.
Particularmente creo que se puede reproducir esta lógica en otras áreas de conocimiento, con actores mixtos, públicos, privados, donde el conocimiento fluya más naturalmente y estamos prontos a crear algo en biotecnología vegetal, que es otra gran área de aplicación del país. Entonces, esos son los casos primeros. Después están los propios investigadores que, aprovechando líneas como puede ser el Empretecno de la agencia, y que promovemos que así sea, tienen algo de aplicación y les interesa jugar el juego del emprendedor, conocen a un posible inversor, se asocian y van creando una empresa a base tecnológica. También hemos hecho un montón de modificación de normativa para que eso se pueda hacer y se pueda hacer naturalmente en CONICET, y tiene que ver con declarar a la EBT como PDTS. La PDTS es un espacio de evaluación, entonces durante los 2 años que forma la empresa va a ser evaluado por ese éxito. Puede pedir una beca postdoctoral para su propia empresa, o sea, hay una serie de incentivos para que eso sea así. Y las convocatorias en Empretecno tuvieron varias rondas, ¿no? Están los que ya están en funcionamiento, los que están en evaluación y los que ya han sido presentados ahora. Hay 3 tandas. De los primeros que ya están en funcionamiento, me acuerdo de uno en particular que es Keklon, que es una empresa de Rosario que trabaja en enzimas para la purificación de biocombustibles, que creo que tienen algún vínculo con el ITEC, ya con el área de downstream. Pero el resto está todavía en implementación, en el desarrollo de la tecnología, ¿no? No son casos, no recuerdo de energía otros, si no después te puedo acercar uno más. Okay, todos anotados. Me pareció impactante el número de 93 patentes que en un año que mencionabas antes. ¿Hay algún detalle más de dónde se protegen, en qué áreas, si son patentes acá o afuera, la estrategia en general de protección de eso? Sí, para poder comunicar, primero las patentes son de conocimiento público, así que si podés conocer dentro de lo confidencial, podés conocer todo lo que les interese. Para poder comunicar mejor, creamos, digamos, el enfoque de la comunicación tiene que ver con las tecnologías disponibles y las capacidades disponibles u ofrecidas, ¿no? Mostrar al CONICET en términos de capacidades y tecnologías. Dentro del ámbito de las tecnologías va a haber unas fichas una por una de todas las patentes disponibles. Hay 650, decíamos así, y la verdad que están disponibles. Si cualquiera le interesa, algunas están en proceso de negociación de licenciamiento, ¿no? Pero no es información, dentro de lo confidencial, no es información que no se pueda difundir. Pronto, digamos, ya te puedes comunicar con la oficina de vinculación para conocerlo, pronto va a estar online, ¿no? No, bueno, es un tema de oportunidad y costo. En Argentina todas, y afuera las que tienen potencial. Y patentar afuera es muy caro, sale decenas de miles de dólares, que hoy son centenas de miles de pesos cada una, ¿no? Entonces, son muchas las que estamos patentando afuera y bueno, pero no son todas, ¿no? Claramente. Tengo un elogio, un comentario medianamente crítico y una pregunta que me la robó Rodolfo, que era acerca de las patentes, pero la voy a tratar de reiterar. Bueno, el elogio es que me parece que la presentación que he escuchado es llamativamente articulada y muy interesante. Y esto se suma a que, en mi opinión, conozco menos toda esta área que has contado y por eso me parece novedoso y articulado como primer adjetivo que me viene a la cabeza. Y se suma a mi impresión general de que lo que el CONICET está haciendo en materia de formación de recursos humanos en los últimos años es un cambio cualitativo muy importante que la verdad es que va a marcar un giro de bastante trascendencia, digamos, la trayectoria del sistema científico argentino. O sea que ese es el elogio. El comentario crítico, o medianamente crítico, es que yo comparto la preocupación, y lo he dicho muchas veces, incluso antes de que el CONICET empezara a hacer esto, de que el Estado debe invertir mucho más en la formación en los sistemas de becas, en la formación de posgrado, en los doctores, etc. Lo que me pregunto es si lo tiene que hacer el CONICET a eso, porque Brasil lo hace y todavía en mayor medida que la Argentina, pero lo hace a través de otro tipo de organizaciones. No es el CNPq el que da los miles de becas, sino que tiene la CAPES o tiene otro tipo de instituciones. Y cuando yo veo que algunos de los jóvenes doctores o cuasi doctores
empiezan a angustiarse porque el CONICET les permitió formarse como doctores y después no los incorpora. Y además cualquiera puede darse cuenta de que la curva de evolución del número de doctores y de ingresos al CONICET, digamos, en algún momento tiene que plancharse, porque no se puede seguir incorporando doctores al CONICET eternamente. Entonces, hay cierta angustia. Pienso si eso no tiene que ver con el hecho de que las ayudas que el Estado está dando para la formación de doctores pasen por el CONICET, porque el CONICET los forma como investigadores. Y después reciclarlos como recursos humanos para el mundo empresario implica un segundo giro mental que a veces no están preparados para dar. Entonces, supongo yo que en algún momento es probable que sea bueno que el Estado siga formando doctores a través del CONICET en proporción a lo que el sistema científico tecnológico va demandando, pero que haya otro tipo de instrumentos de doctorado, de obtención de becas que vaya por otro lado, por el lado de la educación y que tenga, por lo tanto, otras expectativas. Y la pregunta sobre la patente de la misma que hizo Rodolfo, pero quiero insistir porque me parece importante, porque las patentes locales, si ustedes las están poniendo en explotación, está perfecto, pero digamos, generalmente las patentes locales lo que hacen es abrir la información no al público local, sino al público internacional. O sea, uno protege en el país, pero al mismo tiempo lo deja expuesto para que cualquiera lo pueda explotar en Uruguay, por decir algo, sin pagar nada. Pero me parece que lo que es un buen termómetro de desarrollo tecnológico cualitativamente más pesado es la capacidad de patentar en el exterior, que hay varias patentes argentinas en el exterior, incluso universidades como la Universidad de Quilmes tienen patentes argentinas en el exterior, que son muy caras y todo, pero son las que también, vos lo has dicho, ¿no? Las que reflejan un mayor potencial. Bueno, sobre las patentes en el exterior, si puedes agregar algo, te lo agradecería. A ver, respecto a lo de la política de Estado en los becarios, coincido que es un tema para debatir. Hay que ver cómo el Estado en general aborda Está claro que el país necesita más doctores, ¿no? Y los necesita con distintos perfiles, para la investigación y para el trabajo en empresa o trabajar en un municipio, digamos. Podrían agregar valor en muchos lados, ¿no? Una aclaración. Los doctores los forma la universidad, ¿no? El CONICET le paga la beca. Es decir, yo creo que hace falta un cambio en los contenidos del doctorado, pero también eso tiene que ser parte de los cambios de la universidad hacia adentro en los programas de doctorado, ¿no? Podremos... Sí, pero los evalúa antes, ¿no? Vos hiciste una observación respecto a cómo salen. Salen formados para la investigación. Uno lo evalúa antes, cuando son apenas licenciados. En la formación, si hay que formarlos de otra manera, tenemos que trabajar con la universidad, ¿no? Está bien que está en la cultura que sean investigadores, es un cambio general, pero digo que hay que trabajar en ese ámbito hay que trabajar con la universidad. El sistema tampoco es difícil explotarlo y empezar de nuevo, no soy mucho de esas ideas, ¿no? Hoy hay un sistema que evaluar 10.000 becas por año, o sea, hoy hay 10.000 becarios, evaluar 6.000 becas por año nuevas requiere toda una infraestructura de análisis, ¿no? Que tampoco tiene sentido andar duplicando, o sea, si el CONICET tiene esa estructura, ¿de qué manera aprovechamos toda esa capacidad de evaluación? Después puede ser que cambiemos los criterios de evaluación, pero hay un tema operativo de los volúmenes ya empiezan a ser grandes. Entonces, estamos trabajando con la agencia, por ejemplo, que es otro proveedor de financiamiento a becas para articularnos mejor. Pero bueno, yo creo que el caso de fondo es poder contar en general que este desacople entre los doctores, si uno pudiera sumar que tienen una formación distinta y que claramente hay caminos, trayectorias profesionales hacia la investigación y trayectorias profesionales hacia afuera, esa tensión de los que se quedan sin el empleo en CONICET se irá reduciendo, ¿no? Pero bueno, es un tema que yo creo que en los próximos años va a seguir todavía en debate y si se pudiera encontrar una solución más rápida, parte de CONICET la haríamos. Y respecto a las patentes, un comentario solo. En la protección en la Argentina te da un año para poder salir afuera, con lo cual es un primer paso para tomar una decisión más acabada y validarlo con cierto universo productivo, a ver si realmente tiene sentido invertir. El segundo comentario es
en general, en nuestros espacios de doble dependencia, la propiedad intelectual es compartida, ¿no? Es decir, es universidad CONICET, ¿no? Y en general el que invierte es el CONICET, ¿no? No lo vemos como algo malo, es una apuesta, somos parte del Estado, es una apuesta por protegerlo, proteger ese conocimiento. Lo que digo es un gran esfuerzo y tenemos que cuidarlo entre todos también. Todos los dueños de esa propiedad intelectual tendríamos que poder salir también a apostar a hacer las inversiones en el exterior. Pero son muchas las inversiones. En general priorizamos el patentamiento en el exterior de aquellas tecnologías que son medianamente con potencial para arriba, ¿no? Buenos días. Por un lado un comentario, por otro lado un interrogante. El comentario. Una exposición que considero excelente, una gran alegría que estos procesos de transformación institucional de la investigación científica y técnica lleguen a los territorios de manera lo más de penetración posible entre los distintos actores institucionales y productivos. Me parece una ruptura, un cambio imprescindible para esta etapa de reindustrialización y lo pienso con preocupación por la necesidad en los territorios más alejados, en las áreas de producción primaria, que justamente son las que más necesitan la emergencia de la industrialización de recursos en origen. Se requiere configurar ambientes innovadores o entornos innovadores para las empresas, sobre todo para las pymes, para el tejido de la descentralización y la subcontratación, que requieren un gran esfuerzo de articulación entre el sistema científico, tecnológico, productivo, las universidades, etcétera. La formación de recursos de grado y posgrado, el diseño de las carreras, los objetivos detrás de las becas de formación doctoral. Creo que hay ahí un compromiso que deben asumir las universidades muy fuerte con la planificación para entender que la universidad no está solo para formar alumnos en las carreras y en las carreras liberales, como se transformó en una discusión interesante ayer a la tarde, sino también en estos saltos cualitativos que acompañan la reindustrialización y el desarrollo tecnológico nacional. Ese es un comentario que me parece un momento muy importante y hay que reforzar las estructuras institucionales en los territorios, porque falta el liderazgo. Yo no le pido que CONICET sea el único líder en los territorios, es importante este cambio de actitud institucional, pero no alcanza con que lo haga solo CONICET. Las provincias tienen en algunos lugares un perfil más administrativo que de planificación en el largo plazo en estos sistemas, en construir sistemas de innovación. Las universidades hacen sus rutinas. Bueno, se requiere un esfuerzo de diálogo y de construcción muy fuerte para vincular oficinas de vinculación de universidades con oficinas de vinculación de CONICET, con agencias de desarrollo y con el mundo de las empresas. En muchos lugares las empresas son pymes que están a la búsqueda de cerrar sus cuentas y tienen dificultades para encarar este tipo de proyectos. En tal sentido, quiero preguntar, ¿qué relación tiene hoy ITEC en el campo de la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales con el Plan Sustenta, que intenta agrupar las pymes para el cambio que deben, digamos, protagonizar frente a estas nuevas tecnologías? Bueno, gracias por la primera observación. Respecto a la pregunta, porque ahí tenemos poco tiempo, te voy a dar una respuesta corta y después te voy a poner en contacto con dos personas de ITEC que están acá, que te van a poder responder específicamente la articulación que el programa Sustenta. Por lo que yo tengo entendido del programa, es un programa de YPF, no de ITEC, ¿no? Que busca desarrollar los recursos, la red de proveedores nacionales en sus distintos proyectos de abastecimiento que tiene el YPF, ¿no? Y Sustenta empieza a trabajar con pymes, ¿no? Nuestra intención desde ITEC es asistir a esas pymes del programa Sustenta con las capacidades técnicas, tecnológicas que tenemos desde ITEC, dándoles servicios de asistencia técnica. Ese es el acuerdo paraguas que hemos planteado con YPF,
porque muchas veces no alcanza con una orden de compra de YPF, sino que hay que tener capacidades para dar una solución técnica a lo que YPF está demandando. Entonces le estamos ofreciendo las capacidades de servicio de ITEC a las pymes directamente. Bueno, un par de comentarios sobre algunas cosas que planteaba Mario. Yo creo que un doctorado en ingeniería en particular, en nuestro país o en cualquier lugar del mundo, significa que la persona que lo obtiene ha hecho una investigación original y ha hecho un aporte a la ciencia. Que después esa persona siga trabajando en el CONICET como científico o aún, como muchos doctores en ingeniería o en matemática que conozco, termine trabajando en un banco o en una pyme o en una empresa o organización industrial, son otras las condiciones, pero un doctorado es eso, es iniciación a la investigación y aporte original. Respecto de las patentes, si bien patentar en el extranjero es caro, yo quisiera recordar que más caro aún, porque la patente en realidad lo único que significa es que uno tiene derecho a litigar si alguien infringe la patente, y si patentamos también va a ser mucho más caro el poder litigar en el exterior para defender una posible quiebre de la patente. Bueno, yo quiero agradecerle a Santiago la charla de hoy porque nos ha pintado una nueva realidad del CONICET, que aquellos que hace muchos años venimos discutiendo, hablando, etcétera, de ciencia y tecnología, realmente es una nueva realidad que nos sorprende y que realmente es lo que por muchos años veníamos pensando que tenía que pasar en nuestro país, el CONICET produciendo científicos, apoyando la ciencia, pero también fuertemente involucrado con un proceso de reindustrialización que crea valor agregado en el país. Nuevamente, Santiago, muchas gracias.